Y nos acompaña hoy Javier Santa Cruz. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Bueno, Javier Santa Cruz es economista e investigador de la Universidad de Exeter y es investigador principal de civismo. Hoy viene porque justo hoy es un día muy importante para muchos españoles, porque decimos que a partir de hoy es cuando empezamos a trabajar para nosotros, porque hasta hoy, que es día 27 de junio, hemos trabajado para pagar impuestos. Hemos dedicado 178 días de sueldo para pagar todos los impuestos que nos corresponden, desde las cotizaciones hasta el impuesto de la renta, el IVA, impuestos especiales y todos los demás, porque desde luego en un país como España no nos podemos aburrir en materia fiscal. Tenemos unos cuantos. ¿No es al revés? Me decían esta mañana, es que cuando he anunciado que venías me decían, no, Santa Cruz está equivocado. A partir de ahora es cuando trabajamos para pagar impuestos y todo lo que hemos trabajado hasta el 27 de junio es para nosotros. No, al revés. Vale. Desde este día ya hasta finales de año el sueldo ya está libre después de haber hecho frente a todos los compromisos fiscales. Vale, ¿y qué compromisos fiscales son los que se llevan la mayor parte de nuestro trabajo? Pues mira, la mayor parte son los dos impuestos directos más importantes, que son por un lado las cotizaciones a la Seguridad Social, que se llevan 103 días de sueldo, y el impuesto de la renta, que se lleva 34. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que más de la mitad de los impuestos que está pagando un contribuyente, un trabajador en España, una familia, van a estos dos impuestos. Uno es para financiar gastos corrientes, como es el impuesto de la renta, y el otro es para financiar las pensiones, que son las cotizaciones a la Seguridad Social. Además, este año, aunque la liberación fiscal nos viene el mismo día que el año pasado, ha habido un cambio de composición. ¿Y qué significa? Significa que por la subida del salario mínimo que se produjo en enero hasta 900 euros, una subida del 22,3%, en consecuencia subió la base mínima de cotización y por tanto la presión fiscal sobre los salarios en forma de cotizaciones sociales. Entonces aumentó un día de salario para poder hacer frente a esta carga. Mientras que en el impuesto de la renta tenemos lo contrario. Se ha reducido un día porque algunas comunidades autónomas, el caso de Madrid, de Murcia, de Canarias, y también a nivel estatal, después de los presupuestos generales del Estado aprobados el año pasado, se introducían modificaciones que lo que hacen era rebajar significativamente la carga fiscal, especialmente de los sueldos más bajos. Oye, Santa Cruz, yo no sé si estoy equivocada, pero a mí me da la sensación de que hace unos cuantos años, yo llevo bastantes haciendo información económica, el día de la liberación fiscal era a finales de mayo. Efectivamente, sí. De hecho, cuando se empezó esta medida, ya por mediados de los 90, lo que estábamos en torno a la segunda semana de mayo aproximadamente. ¿Qué ocurre? Que desde entonces hasta ahora, pues evidentemente ha habido un incremento significativo de la presión fiscal para los salarios en España, y ese incremento además lo estamos viendo en términos relativos con los países de la OCDE. Ahí en ese sentido pues hay un informe todos los años publicado por la propia OCDE donde refleja que la suma de los impuestos pagados por cotizaciones y por el impuesto de la renta sobre el coste laboral, pues estamos entre los 15 países que más pagan de la OCDE. De hecho, la mayor carga fiscal que tiene que soportar un trabajador en España son las cotizaciones a la Seguridad Social, donde tenemos las segundas cotizaciones más altas de la OCDE, solo por detrás de Suecia. O sea que somos de los 15 países de la Unión Europea que más carga fiscal asumimos. Exactamente, porque normalmente se utiliza un indicador, que es un indicador bastante malo en términos de medir la fiscalidad, que es la famosa presión fiscal, que es dividir todos los ingresos por impuestos sobre el PIB. Porque ¿qué ocurre? Eso es lo que nos dice que todavía hay margen para subir impuestos, porque estamos por debajo del esfuerzo fiscal, ¿no? 7 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Que en la media de la Unión Europea, y evidentemente el PIB de España no es el mismo que el de Alemania ni el mismo que el de Francia, pero sobre todo no es en términos de números, sino es en términos de composición. Es decir, España es un país en el que el 99,8% de las empresas son pequeñas y medianas, y por tanto la capacidad recaudatoria de la administración española es muy inferior a la que puede tener la administración alemana, con una base de medianas empresas mucho mayor, y también especialmente en materia de salarios. Entonces, si juntamos estas dos cosas, evidentemente lo que obtendremos es ese indicador de presión fiscal será menor, pero eso no es una medida real de los impuestos que está pagando el ciudadano, y para eso se hacen este tipo de ejercicios complementarios en los
los cuales se revela que por cada 100 euros de coste laboral, casi 40 euros van a pagar impuestos en un español. ¿Hay margen para subir todavía más impuestos o para crear nuevos impuestos? Porque a mí la música me suena a que sí, que si finalmente gobierna Pedro Sánchez, se crearán y se subirán nuevos impuestos. ¿Hay margen? Vamos a ver, en el gobierno central habrá que ver los pactos de legislatura y habrá que ver cómo se conforma el nuevo gobierno. Ahí todavía tenemos la esperanza de que haya un equilibrio y un pacto de legislatura que lo que haga es neutralizar los deseos que tuvo el gobierno Sánchez en el último año de subir los impuestos, especialmente los impuestos a las rentas más elevadas. Pero donde está ahora mismo un riesgo latente, real e importante, es en las comunidades autónomas donde ha habido cambio de signo político, donde puede haber una reversión de la tendencia que se inauguró en el año 2015 de bajada gradual de los impuestos directos, desde la reforma que hizo Montoro en el 2015. Eso lo siguieron las comunidades autónomas legislando a la baja el tramo autonómico del IRPF y, por tanto, existe el temor y existe el riesgo cierto de que se revierta una parte de esa tendencia y que algunas comunidades empiecen a subir los tramos autonómicos. A día de hoy, ¿hay comunidades autónomas que paguen más impuestos o hay ciudadanos que vivan en comunidades autónomas? Porque al final las comunidades no pagan, somos los ciudadanos. Los ciudadanos, no sé, de Cataluña pagan más impuestos que los ciudadanos de Madrid, los ciudadanos de Badajoz pagan más impuestos que los de Valencia. Pues mira, ahí te voy a contar 3 casos, 2 de los que pagan más y 1 de los que pagan menos. El que pagan menos son los ciudadanos de La Rioja. La Rioja es el primer sitio de España donde las familias se liberan fiscalmente con esta medida que hacemos comparativa. Sin embargo, Cataluña es la región de España donde más impuestos se pagan, donde además especialmente hay una cantidad enorme de impuestos que afectan a las familias, pero también afectan a las empresas, y las empresas repercuten sobre los precios y sobre los salarios de sus trabajadores. Entonces, los tramos marginales del impuesto a la renta en Cataluña de las comunidades de régimen común son los más elevados, pero además de eso están las forales. Entonces, tanto en el País Vasco como en Navarra, los 4 regímenes forales tienen impuestos directos muy superiores a la media de España. ¿A más impuestos, más y mejor estado del bienestar, más y mejor servicios sociales, más y mejor calidad de vida para los ciudadanos? No hay una relación directa, porque aquí de lo que se trata es de manejar la variable de la eficiencia del gasto público, y eso es una cosa que afortunadamente a través de los últimos ejercicios que ha empezado a hacer la autoridad fiscal nos estamos dando cuenta hasta qué punto la eficiencia del gasto público y los programas de gasto en España es bastante reducida, y además de eso, aparte de ser muy reducida, es que se está empleando mucho dinero en cosas que no tienen sentido económico y que tampoco añaden bienestar al ciudadano. Es decir, tenemos que ver cuál es, por ejemplo, el caso de Rioja es un caso bastante claro, donde recaudando menos y con menor capacidad tributaria de lo que tienen las forales vecinas, tiene el mismo nivel de servicios públicos que todas ellas, y por tanto, ¿eso qué significa? Significa que hay una eficiencia del gasto que permite que, aunque tengas menos recursos, puedas gastarlos de forma conveniente y, por tanto, generando un buen servicio al ciudadano. Al ciudadano lo que le interesa es un buen servicio, pero que sea racional con los impuestos que está pagando. 2 o 3 cositas más muy rápidas. Los empleados por cuenta ajena y la clase media es la que está soportando más presión fiscal en España. Sin duda. Sin duda. Aparte de que evidentemente es donde es más fácil recaudar, porque tenemos que tener en cuenta que el sistema tributario en España es un sistema bastante ineficiente, donde hay bastantes vías de agua, como es el caso, por ejemplo, de las bonificaciones fiscales, donde habría que actuar, yo creo, de una forma bastante significativa. Pero en segundo lugar, no tenemos que despreciar a los grandes contribuyentes, es decir, y eso es una de las cosas que Portugal hizo cuando empezó la legislatura del actual gobierno, en los cuales se plantearon que para que haya más recursos para poder financiar convenientemente los servicios públicos, ampliarlos, lo que hay que hacer es tener más grandes patrimonios y más grandes empresas. Claro, y que esos grandes patrimonios paguen más dinero, te lo digo porque justo ayer conocíamos que las grandes fortunas en Estados Unidos, pues ahí en un alarde patriótico han dicho, nosotros vamos a pagar un 1% adicional de todos nuestros impuestos. Ya, pero esto no es un alarde patriótico, lo que es una tomadura de pelo. O sea, estas grandes fortunas americanas lo que pueden hacer perfectamente, si quieren pagar más impuestos,
es renunciar a todas las deducciones y bonificaciones que tienen en los pagos de impuestos, especialmente a través de las figuras de los trusts. Y ninguno de ellos y ninguna de sus fundaciones ha renunciado a ningún esquema fiscal de este tipo. Y para terminar, a modo de titular, la AIREF ayer proponía una renta mínima estatal compatible con cobrar un salario. La AIREF no propone eso, no propone exactamente que se crea una renta básica universal, sino homogeneizar las que ya existen. Vale. Es decir, hay comunidades autónomas donde existen y de lo que se trata es de hacer un estándar común. Javier Santa Cruz, economista de la Universidad de Exeter y investigador principal de civismo. Enhorabuena por este informe, aunque me has hecho cogerme un cabreo de AUPA. Bueno, Gracias. esto es como cuando hace uno la declaración de la renta. Asimilarlo durante el resto de la jornada. Gracias. Gracias, Susana, un abrazo. Adiós.